Ahora, en esta parte del programa me acompaña Carolina Corcho. Ella es médica psiquiátrica y es vicepresidenta de la Federación Médica de Colombia. La escuchamos en una audiencia pública hace unos días en el Congreso de la República con una intervención magistral. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy amable por estar acá. Muy buenas noches, Ariel, y muchas gracias por esta amable invitación a tu programa. Carolina, vamos a dividir esto como en 4 pedazos. Primero, Colombia, ¿cómo lo hizo en el tema de adquirir vacunas? Para muchos era inevitable el acaparamiento de los países del norte, siendo países del norte, haciendo lo que siempre saben hacer, entonces eso era inevitable. Para otros, el gobierno de Iván Duque lo pudo haber hecho mejor. ¿Cuál es su evaluación sobre la adquisición de vacunas? Sabemos que lo de las vacunas es uno de las variantes, pero lo otro es el ritmo de la vacunación. Entonces hay quienes dicen el tiempo que perdimos tal vez en la adquirir vacunas lo recuperamos y el plan de vacunación funciona bien. ¿Cuál es su apreciación, Carolina? Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que hay que decir es que desde las organizaciones de la sociedad civil y desde las organizaciones médicas estuvimos insistiendo todo el tiempo al gobierno en que transparentara los contratos y transparentara los procesos de negociación frente a las distintas farmacéuticas. Uno de los asuntos que se advirtió es que no era conveniente que se pusiera todos los huevos en una sola canasta. Era preciso que la negociación se hiciera abierta, sin ejercer vetos de carácter ideológico sectario, como lo hizo el gobierno colombiano con la China o con Rusia, que son producciones que podrían tener mayor disponibilidad y que tenía que hacerse con distintos laboratorios, sin importar su marca, sino su contenido científico y referenciado, digamos, por institutos independientes en Colombia que pudieran hacer los estudios de pertinencia de esas vacunas. Eso no se hizo y eso es una de las explicaciones del atraso de la vacuna. Colombia es un país que tiene la tercera mortalidad por 100.000 habitantes más alta del mundo, no olvidemos eso, y la segunda mortalidad más alta en América Latina. Por tanto, es un país que tenía el compromiso de acelerar mucho más el proceso de vacunación. Fue un error haber cerrado la puerta a hacer negociaciones hacia el Pacífico, con la India, con China, con Rusia, asunto que hoy nos está costando que estemos en manos de las vacunas que justamente están siendo acaparadas por los países del norte global, en Estados Unidos y la Unión Europea, como AstraZeneca y Pfizer. Carolina, hay otro de los temas es sobre la gestión del gobierno de Iván Duque en esta pandemia. Subió mucho en las encuestas el año pasado, ahora está otra vez en picada, pero subió mucho en las encuestas. El gobierno hizo de la gestión de la pandemia su horizonte de gobierno que no lo tenía y dicen que ha sido una de las mejores gestiones. Sin embargo, casi 60.000 muertos, más de 2.1 millones de contagiados y con una proyección de llegar a más de 100.000 muertos a final de año, no sé si a eso se le pueda llamar buena gestión. ¿Cuál es su opinión? Bueno, Ariel, lo que pasa es que desde el punto de vista empírico no hay ningún observatorio serio internacional epidemiológico que ponga a Colombia en una buena posición. El gobierno y la prensa que está, pues, afecta al gobierno puede decir lo que quiera, pero es que eso no es sustentable. Si nosotros miramos los indicadores de Johns Hopkins, si nosotros miramos los indicadores que ha hecho Bloomberg recientemente a Australia, hay otro instituto de la Unión Europea que hizo otros estudios comparativos, Colombia siempre aparece entre los peores países en el manejo de la pandemia. El manejo de una pandemia se mide en mortalidades. Nosotros tenemos una mortalidad que inclusive supera por 100.000 habitantes a Brasil, que supera a los Estados Unidos, que ya son manejos deleznables. Desde el punto de vista de pruebas, The Lancet hizo un comparativo entre 93 países durante el primer pico en Colombia, y Colombia era el tercer país del mundo que menos pruebas hacía por caso detectado. Mientras que Uruguay estaba haciendo más de 100 pruebas por cada caso detectado, Colombia solo hizo 3. Luego, ninguno de los indicadores que usted revise a nivel internacional muestran que aquí haya habido una efectiva gestión de la pandemia. Eso no es sostenible de ninguna manera. Carolina, otra de las grandes preocupaciones es que, bueno, comenzaron a llegar las vacunas, vamos a evaluar al gobierno Duque, le vamos a dar un compás de espera y de optimismo a ver si el plan funciona y que lleguen más vacunas. Pero la preocupación central está en si llegan o ya llegaron y se van a hacer dominantes
las cepas de Brasil o la cepa surafricana o la de Inglaterra. Y Inglaterra incluso tuvo que cerrar otra vez prácticamente todo. Portugal volvió a cerrar porque es muy contagiosa esa nueva cepa. En un país como el nuestro, donde la gente no se puede encerrar, pues porque viven del diario, de la informalidad, de hecho la informalidad es la que está subsumiendo el desempleo en que está entrando este país, pareciera difícil volver a cerrar. Incluso en diciembre se intentó proponer y fue prácticamente imposible. La gente no se puede encerrar porque aguanta hambre. ¿Qué hacer? Usted ha hablado de la renta básica. ¿Eso solucionaría? El gobierno dice no es viable económicamente. ¿Cuál es su apreciación sobre eso y sobre si se llegara a dar hipotéticamente un nuevo cierre? Bueno, básicamente con la condición epidemiológica, o sea, tenemos un problema, es que nosotros no tenemos un plan de vacunación concreto. Porque es que un plan de vacunación concreto tiene que tener un cronograma que transparente lo que los laboratorios le han dicho al gobierno de cuántas vacunas y cuánto llegan. Nosotros hemos tenido 4 anuncios fallidos. El 18 de diciembre nos dijeron que empezábamos a vacunar en enero. Luego dijeron que para febrero tendríamos 875.000 vacunas. Luego nos dijeron que 337.000 vacunas. Hoy llegaron 50.000 vacunas. Luego el gobierno dijo que el plan que tenía era vacunar 35 millones de personas para llegar a la inmunidad de rebaño en un año. Eso supone vacunar 220.000 personas diarias, pero ya ayer el ministro dijo que solo iban a vacunar 100.000 personas diarias. Luego el plan de vacunación no hay forma de hacerle seguimiento porque es un plan sin cronograma claro. Luego nadie puede saber en Colombia ni siquiera si se va a lograr esos niveles de vacunación. Entonces eso es lo primero. En ese sentido, Economist ya ha dicho que estos países, y sobre todo Colombia, que es está más atrasado, no va a alcanzar las vacunaciones hasta el año 2022. Y nosotros realmente con ese plan tan escueto, que ni siquiera tiene una política de talento humano, dónde lo va a contratar, es un plan realmente con un diseño muy escueto que no se puede hacer seguimiento, creemos que no es cumplible y no es creíble en el marco de este sistema de salud las promesas que está haciendo el gobierno colombiano. O sea, técnicamente no es creíble bajo las circunstancias que ellos están planteando allí. En ese sentido, va a ser necesario seguir aplicando medidas no farmacológicas. Esas medidas no farmacológicas van a implicar aislamientos, van a implicar en algún momento dado cuarentenas sectorizadas, pero es que eso no se puede hacer poniendo a la gente a aguantar hambre. En este momento, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana está diciendo que del Fondo FOME, que son los recursos destinados para la pandemia, solo se ha ejecutado el 56%. Esto es inaceptable que con la necesidad que tenemos billonarias sumas en este momento en los bancos cuando deberían estar siendo invertidas en la pandemia. El gobierno colombiano es de los gobiernos del mundo que menos gasto público ha invertido en la pandemia, no alcanza a llegar al 5% del PIB. La Unión Europea ha invertido el 25%, Perú, Chile el 11% y el 9% y Colombia no llega al 5%. En ese sentido va a ser necesaria una propuesta que nosotros denominamos de determinantes sociales de la salud para poder asistir a la población informal que alcanza el 60%. La sociedad civil recientemente, con un conjunto de partidos políticos, envió una propuesta al presidente Duque de cómo se podría hacer eso, un asunto absolutamente viable, asesorada por Jorge Spitia y Jorge Garay, de cómo se puede hacer esa renta básica por un valor de 3.7% del PIB. El gobierno está ofreciendo 1.4%, es decir, la propuesta del gobierno es que una familia puede vivir con 160.000 pesos. Eso es miserabilista. No es posible usted pedirle a una familia que se quede en su casa cuando le está ofreciendo 160.000 pesos. A un adulto mayor, dentro de los programas que están ofreciendo, le están dando 80.000 pesos al mes cuando los recursos existen. Entonces creemos nosotros que las dos grandes políticas públicas para enfrentar la pandemia, dado que nosotros creemos que no es cumplible un plan de vacunación que tampoco ha sido bien estructurado, es la renta básica que pasa por el Congreso de la República y el seguimiento, veeduría ciudadana del plan de vacunación que, insistimos, debe reestructurarse porque vemos que va a ser muy difícil cumplirlo. Carolina, mil gracias por habernos acompañado. Aquí la seguiremos invitando y todos estamos en esta veeduría, tanto al FOME como a la subcuenta que también ha estado en el debate por manejos de contratación. Muy buenas noches y mil gracias.
Buenas noches, Ariel, y muchas gracias por la invitación.